Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva edición y la penúltima o la última, todavía no lo sabemos, de Nuestro Mundo, donde echamos una mirada a la historia a través del mensaje y las sagradas escrituras. Me acompaña en el panel mi hermano David Octavio Fernández. ¿Cómo está? Hola hermano Pedro, feliz de estar en este programa, de estar ya cerrando el año. Y ha sido un año de muchas bendiciones. Estamos Amén. muy felices ya con los últimos servicios de aniversario. Estamos de verdad en lo personal muy agradecidos con Dios. Ha sido un año de mucha bendición. En lo espiritual nos sentimos felices, estamos extasiados de tanta bendición que el Señor nos ha dado. Así que, y además muy contento de estar en este programa, ¿cierto? Y estar en los últimos programas de este año 2019. Amén, 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 sí. Bueno, en eso es lo que estábamos pensando y se me vino a la cabeza ahora. Dije, ¿este es el penúltimo o el último? Nos queda un fin de semana más, ¿no? Nos queda uno más. Nos queda uno más. Bueno, ahí creo que tendríamos que hacer un programa de cierre, de alguna manera. Un saludo, algo. Así es. Bueno, hablando de bendiciones, mi hermano Octavio, a mí el Señor me bendijo de manera muy especial este año y en este mes, de hecho hace un par de días, ¿no? Ya soy padre. Muy bien, te felicito, Pedro. Ya te felicité hace unos días atrás y estamos muy felices de que estés disfrutando de este rol y esta responsabilidad de ser padre. Así que Dios te bendiga nuevamente. Amén. Y bueno, es una experiencia sin lugar. Yo le conversaba a un amigo, a Sergio Morales, hablando por teléfono, le decía, y a mi primo Ariel también se lo comentaba, le decía, uno se puede imaginar de mil maneras y de manera infinita el cómo va a ser, cómo va a nacer tu hijo, cómo va a estar, no sé, de nervioso en la clínica con tu esposa, si va a ser parto normal, si va a ser cesárea, te lo puedes imaginar de mil formas. Incluso te lo puedes imaginar de la manera perfecta, así tal cual como va a ser. Pero hay algo que es inimaginable hasta cuando sucede, que es el sentimiento que te sobrecoge cuando tomas a tu hijo en tus manos. Esa sensación extraña, no sé, es algo tremendo, es algo grande. Y doy la gloria a Dios de esta nueva experiencia, de que mi hijo haya nacido bien y que mi esposa también esté bien. Que la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Bueno, y los hermanos que nos estén sintonizando, todavía no tenemos dial, pero los hermanos que nos estén viendo en este momento se preguntarán que falta un integrante en el panel, falta nuestro hermano David Cáceres. Pero la verdad es que está aquí, no se ve, pero está aquí, está en otra dimensión. Lo tenemos al teléfono. A ver si es que nos está escuchando en este momento, hermano David. ¿Nos escucha? Fuerte y claro, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga a mi hermano Bendiga, David. El día de hoy, bueno, durante la noche, si no me equivoco, mi hermano David le tocó trabajar, pero no quiso estar fuera del programa. Esa es la responsabilidad de nuestros panelistas. Así que nos está acompañando vía telefónica. En realidad, también en forma de broma, no quería hacer diferencia a mi hermano David Octavio, que también tuvo esta experiencia. Como David lo hizo al principio, él quiere cerrar el programa telefónicamente. Bien, bien, David. Pero feliz, Bien. hermanos, de poder estar siendo parte de alguna forma de este programa, cerrando ya la temporada de este 2019. Amén. Bien, el programa del día de hoy queremos hacerlo dedicado a lo que es nuestro mundo, el programa como tal, nuestro mundo. Vamos a conversar sobre esta idea que en su momento fue bastante ambiciosa, no sé si será la palabra indicada, pero sí bien ad hoc, que era lo que nosotros queríamos desarrollar en este programa. Vamos a hablar de cómo fue evolucionando esta idea hasta convertirse en el programa que es el día de hoy y de la experiencia que han tenido nuestros panelistas. Ya para partir conversando acerca del nombre, partir por el nombre mismo. El programa se llama Nuestro Mundo. ¿Por qué fue que decidimos colocarle así? Vamos a partir por saludar con la cita
del programa del día de hoy, que es en Primera de Corintios 2:6. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este ciclo, ni de los príncipes de este ciclo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Creo que mi hermano David Octavio tiene una pregunta que plantearme, ¿no? Mi hermano David. Sí, Pedro. Bueno, hablamos de esta cita que nos alienta mucho, ¿cierto? Cada vez que hacemos alusión a sabiduría, vibra dentro de nosotros algo, ¿cierto? Sabiendo que Pablo pone dentro de los dones la sabiduría como uno de los más altos dones que hay que Dios tiene disponible para sus hijos, ¿cierto? Y este programa básicamente ha estado muy de la mano con este concepto en sí llamado sabiduría, y a mí me llamó mucho la atención y por eso quiero preguntarte derechamente, Pedro, ¿de dónde nace la idea de llamar a este programa Nuestro Mundo? Bien, mira, la verdad, aunque parezca como que se puede dar una respuesta simple, es bien complejo porque hay que más o menos contextualizarla en cómo partió todo esto, ¿no? Resulta que cuando nosotros iniciamos la radio, junto con mi hermano Daniel Vargas, que él es periodista, yo estoy estudiando periodismo, él es periodista ya titulado hace como 5 años aproximadamente. Él conversamos acerca de la actualidad. Como nosotros manejamos las noticias, siempre teníamos que estar en contacto con la actualidad en sí. De hecho, por ejemplo, en la universidad yo tengo todos los días pruebas de actualidad. Es una prueba de actualidad, uno entra y hacen preguntas referente a la política, a la economía y a lo social. Una prueba de actualidad. En diferentes ramos, en casi todos los ramos se hace. Entonces estábamos en ese constante contacto con la actualidad, pero teníamos la intención de crear un programa donde habláramos de esta actualidad noticiosa, pero enfocada desde nuestro punto de vista. Ese punto de vista que, que es básicamente la revelación de la que Dios nos ha dado en este tiempo, a través de nuestro hermano William Marion Branham, que es el profeta y mensajero de Dios para esta edad final, que creemos ciertamente que es la edad final, ¿no? Que es la última edad, la edad de la Odisea. Entonces, nos complicaba cómo poder mezclar estas dos cosas y hacer un programa y ponerle el título. En serio, el título es algo bien complejo. Es muy interesante buscar un título y encontrar algo acorde ad hoc y colocarle. En el último programa que se estrenó aquí en Radio Obra Misionera, que es el Himnario del Ayer, de nuestro hermano Abel y nuestro hermano Henry, fueron 2 semanas donde estuvieron ellos dos y hasta su esposa también dando ideas de título, porque necesitaban un título que hablara en esencia lo que era el programa. Entonces era complejo. Entonces, de acuerdo a las citas bíblicas, que hay muchas donde se habla de este mundo, donde el Señor habla de los príncipes de este mundo y habla de las cosas de este mundo, que no es nuestro y nos separa, y se separa Él mismo cuando habla con Pilato, por ejemplo, y Él dice que su reino no es de este mundo. Entonces ahí surgió la idea de llamarlo Nuestro Mundo, haciendo referencia a lo que es nuestro, a lo que el mundo no ve, a las profecías y a esta sabiduría de la que se habla, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios 2, 6 y 7, que dice que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, las cosas que el mundo secular, el mundo que está fuera de la iglesia no comprende, fuera de la novia del Señor. También me gustaría, mira, aquí unirlo con Primera de Corintios, si avanzamos en las citas, llegamos a Primera de Corintios 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
desprende de que los caza. Sí. Entonces, claro, o sea, y fue una tarea muy compleja, porque en un principio, por ejemplo, nosotros miramos lo que era la democracia. Y la verdad, no solo complejo, sino que también esa tonalidad de ambición, porque quizás no estábamos a la madurez todavía suficiente para comenzar con este programa. Cuando hablamos del primer programa, creo que fue sobre democracia, el primero. No me recuerdo bien si fue el primero sobre democracia, pero uno de los dos primeros fue sobre la democracia. Y fue porque en vista de todo esto que estaba pasando y tanto que se mencionaba esa palabra, quisimos traerla por una parte, lo que es la democracia griega ateniense, ¿no? Lo que plantea, yo porque había hecho un estudio para la universidad, lo que planteaba Aristóteles, y qué es lo que se podía apreciar en la Biblia referente a democracia en sí. Entonces, claro, o sea, nuestros primeros programas, los primeros panelistas fue Roberto Martínez, que era un panelista de La Hora de la Tarde, Daniel Vargas, mi compañero, y fíjate el grado al nivel que estábamos apuntando, era el pastor. Queríamos que fuera nuestro panelista también en La Hora de la Tarde. Subiéndonos, digamos, a un caballo demasiado grande nosotros todavía ahí como unos neófitos dentro de un nuevo, digamos, dentro de esto de la escritura y del estudio bíblico y del estudio del mensaje. Queríamos estar en una conversación como a nivel con nuestro pastor. No, fue de verdad, ahí sí cabe la palabra que era un poco ambicioso en nuestra intención. Entonces, ahí empezaron los programas. Comenzamos a hablar de lo que era nuestro mundo. Y hasta ese momento nuestro mundo no tenía eslogan, solo era nuestro mundo así, a secas. Entonces fue cuando empezamos a crecer y a darnos cuenta las falencias que teníamos y lo complejo que era cuando decidimos invitar a otros hermanos. Y ahí fue cuando invitamos a nuestro hermano David Cáceres. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar en esa parte de la historia, me gustaría, sí, que nuestro hermano David Cáceres, ¿aló, me escucha? Sí, perfectamente. Sí, que nos hiciera una acotación referente a estas citas que leímos. Creo que usted habló un poco acerca de Hebreos, cuando hicimos la pauta, habló acerca de Hebreos 8, y tenía una acotación bastante interesante acerca de nuestra elección como título de nuestro mundo. Claro, efectivamente me recordaba de lo que Pablo y el profeta de esta edad, nuestro hermano William Branham, nos recuerda de que todas las cosas que sucedieron fueron como tipo y sombra para nosotros. En este caso, Pablo en la Biblia está hablando de las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel. Pero el hermano Branham toma esas mismas palabras que utilizó Pablo para mostrarnos que todas las cosas que sucedieron en nuestros antepasados, las iglesias de Éfeso, Esmirna, y todas ellas fueron tipo y sombra de las cosas que nosotros viviríamos también. Entonces fue una muy buena inspiración que Dios les dio a ustedes para formar este programa, Nuestro Mundo. Amén, claro, eso fue en esencia, digamos, y está muy buena la acotación. Aquí la cita la pueden encontrar en Hebreos, de la que está hablando nuestro hermano David, en Hebreos 8, versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando ya ahí hablas, cuando empieza a hablar de Israel. ¿Aló? Amén. Amén, sí. Efectivamente, Y esa es la cita. o sea, avanzando entonces por honor al tiempo, como siempre mencionamos, avanzando, sí, bueno, el último programa fue cototo, fue largo. Sí, fácilmente podríamos haberlo dividido en dos programas. Sí, sí. 2 horas con 14 minutos creo que era. Oh, y eso que el hermano Vina habló de que de que fue rápido e intentó ir al grano. Sí. Fue algo contundente. Sí. Bien, por honor al tiempo, pasó el tiempo y invitamos a nuestro hermano David Cáceres. ¿Por qué?
Nuestro hermano David es un predicador y como bien lo dijo nuestro pastor cuando hablamos de esto, cuando hablamos del programa en sí, él mencionaba de que nuestro hermano David Cáceres era un devocionalista en tabernáculo de adoración y era un hermano que se estaba probando aún como predicador y era bueno, que había sido de bendición para el pueblo y que en algún momento se convertiría también en un probado y aprobado por Dios, como lo mencionamos ahora en nuestro tiempo de aniversarios. Entonces, con ese ánimo que tenía nuestro hermano David de trabajar y las ganas, porque era todo eso de que nosotros le preguntamos y aceptó venir, fue que él vino a los primeros programas como invitados. Y entonces aquí cabe la pregunta, mi hermano David, ¿cuál fue su experiencia en estos primeros programas de Nuestro Mundo? Eh, realmente, realmente fue algo muy, muy sorpresivo en un comienzo, porque nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado a través de nuestro pastor las alas para poder trabajar donde nos sintiéramos cómodos. Y estábamos trabajando con los adolescentes y, como dice tú, Pedro, en los devocionales y comenzando a incursionar en predicación. Y surgió esta invitación de participar en un programa de radio y a mí siempre me ha llamado la atención la radio en sí. Y para mí fue muy de mucha bendición el que tú hayas pensado en mí y me hayas invitado. Al principio era mucho nerviosismo porque no sabía a lo que me iba a enfrentar, y me habías comentado un poco por donde yo tenía que participar en este programa, que era el lado espiritual. Entonces eso también colocaba mucha responsabilidad sobre mis hombros y traté de estudiar bastante para estar a la altura. Y el tema en particular por el cual me invitaron, que eran los ciclos de las visiones y los sueños de Daniel, es algo que a todo creyente le apasiona. Entonces sentí que era un muy buen proyecto y, y me encantó los primeros programas, me encantó el formato de la radio, me encantó el poder escuchar lo que uno ha sentido o lo que uno ha estudiado o ha entendido de las Sagradas Escrituras y del mensaje respecto a este tema. Fue muy grato, en realidad. Amén. Yo me recuerdo que, claro, empezamos con Daniel, ¿no? Con la visión de Daniel, y con eso continuamos y duramos una buena cantidad de meses, ¿no? Hablando de Daniel. Y bueno, le agradezco, sí, por, por sus palabras, por cómo se dirigió. No, esto no lo habíamos pauteado. Y sí, me sorprendió bastante. El asunto es que cuando entramos en Daniel, yo sí estaba muy. Primero, así, con una cantidad de ánimo, pero que me sobrepasaba. Así, las quería hacer, quería ir corriendo y. Pero me imagino que es como esa experiencia que han tenido muchos, así, cuando van a un cerro y quieren escalar, así, y lo miran así, y la primera se tiran corriendo y con ganas de correr hasta arriba. Cuando ya empezáis a subir unos 10 metros, te das cuenta que la empinada no era. Me pasó cuando fuimos al desierto con mi baby. Las dunas se veían re chiquititas, pero subir un par de y ya estaba bien muerto. Eso me Es pasó verdad. que yo estaba con todo el ánimo, había escuchado la predicación del pastor, que había tocado la visión de Daniel, entonces dije, bien, vamos a hablar de los imperios de la visión de Daniel y de lo que habla el hermano Branham, y vamos a entrar ahí en todas las 70 semanas de Daniel. Cuando fue el primer programa no la quería creer, la cantidad de información, lo que nos tocó estudiar, tanto que hasta cierto punto se nos desordenó, lo cual medianamente igual era aceptable porque era un programa de prueba, un programa que de todas maneras no salía, no se le hacía mucha publicidad por redes sociales y solo lo estábamos tanteando. En eso sí damos gracias al Señor de que nos guió bien en hacerlo de esa manera, de no hacer tanta publicidad al programa porque sabíamos que todavía nos faltaba mucho camino por recorrer. Así fue que seguimos avanzando con
con la visión de Daniel, los cuatro imperios. Y si no me equivoco, mi hermano David, a usted lo llamamos mi hermano David Octavio. Mi hermano Octavio. Lo llamamos en Grecia. En Grecia fue. Y aquí pasa un detalle muy, muy interesante, que creo que fue el segundo programa en que nuestro hermano David Octavio nos iba a ayudar, que él nos dio la idea del eslogan. Dijo, para que ese nombre no se vea tan vacío, podrías colocarle ahí algo, dijo, no sé, una mirada, dijo, o analizar la historia a través de la escritura. Y pum, se nos prendió la ampolleta y creamos el eslogan de Nuestro Mundo, una mirada a la historia a través del mensaje y las escrituras. Así que, bien, me gustaría preguntarle, mi hermano Octavio, a todo esto, mi hermano David Cáceres me está escuchando, se recuerda también que cuando lo invitamos nos sentíamos muy cómodos porque íbamos a hablar de historia con David Aliro Octavio Fernández Guerrero, casi un cónsul. Claro, claro. Como tú dices, Pedro, parecíamos niños respecto al deseo de trabajar, al ímpetu, y no nos estábamos dando cuenta el desafío que estábamos afrontando. Yo quisiera agregar un pequeño detalle aquí, que, bueno, tengo muchas citas en mi corazón, pero me recuerdo particularmente de lo que el sabio de la Biblia, Salomón, dijo en Eclesiastés, que efectivamente no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Y también en Eclesiastés 1:9 dice que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es lo que ha sido hecho, lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, no nos dábamos cuenta que era una inspiración que estaba en el ambiente, y que Dios nos estaba moviendo a buscar, a estudiar, a inquirir cosas que estudiáramos cosas que habían sucedido, porque sin saber nosotros nos íbamos a enfrentar a situaciones que estamos viviendo ahora y que en ese momento no había por dónde ver o vislumbrar que iban a suceder. Entonces fue al cierre del 2019, nos podemos dar cuenta que definitivamente fue la guianza del Señor Jesucristo y que Él nos ha ayudado con los defectos del comienzo, nuestras falencias quizás, pero vemos que Dios ha puesto de su gracia para completar una temporada y que ha sido de real bendición. Amén, amén. Y claro, o sea, esas citas también las hemos tomado bastante en nuestros programas anteriores. Y también, bueno, está Eclesiastés 3, donde habla de que todo tiene su tiempo y por lo cual siempre damos y debemos dar gloria a Dios. Justamente. Entonces, aparece nuestro hermano Octavio. Así y también es. la misma pregunta. Bien, ¿Cuál Pedro, fue su experiencia? yo escuché el programa por esas cosas de la vida, o me mandaste un link en algún minuto, o lo escuché nomás, porque era muy famoso La Hora de la Tarde. Fue como el programa con más lanzamiento y todo. Claro. Nuestro mundo era como, no alcanzaba a ser hermano chico, era como... Está escondido. Está así. escondido. ¿Ah? Era un programa muy, muy escondido que estaba por ahí, y logré escuchar un par de programas en sí, valga la redundancia, y me gustó mucho el tema. Bueno, yo soy profesor de historia, actualmente soy profesor de la escuela dominical. Hay un tema en mí que me encanta enseñar, me apasiona mucho el enseñar, y el enseñar a distintos niveles. He tenido la experiencia en la vida de enseñarle a personas adultas. Dentro de eso incluso a mi propio padre le ayudó a terminar su educación media, y así a algunos hermanos de acá también les pude hacer clase en algún minuto. Y hoy día estoy haciendo clase a los niños, ¿cierto? Y ya llevo en eso 3 años en la escuela dominical haciendo clases, y escuché el programa y me gustó mucho. Pero en lo particular yo dije, está bueno, pero me gustaría participar, y no hallaba cómo. Era como, me gustó y me gustaría estar ahí.
pero veía tan lejano poder participar, uno por la distancia, ¿cierto? Yo estoy viviendo a 70 kilómetros de acá del tabernáculo, eso es una hora en punto de distancia, ¿cierto? Sin detenerme y con el pie bien parejito en el acelerador, para llegar acá a los servicios y inicialmente los programas eran los días sábados, me recuerdo. Entonces para mí era complicado lo económico, los tiempos, poder estar acá y estaba en plena construcción de mi casa también, que me mudé hace poco y comencé a construir. Entonces me gustó mucho y tenía ese sentir, hasta que en algún minuto me comentaste si podía participar, ¿cierto? Y partimos con algo nuevo, ¿cierto? Que fue el contacto telefónico. Y así nació el primer programa donde participé a través de un contacto telefónico. Y fue una odisea, Así es, así digna supe llamar. palabra de nuestro... Un viaje de odiseo con miles de cosas y obstáculos que enfrentar. No, fue complicado. Así que, bueno, yo recibí el llamado solamente y pudimos contactarnos y fue gloria a Dios. Después me contaste que fue para No. llegar al llamado y poder transmitir la voz fue todo un trabajo. Y que Dios tiene los dones. Tenemos que ser agradecidos Amén. de Amén. que Dios tiene los dones y cada vez los dones van hallando su lugar en el cuerpo y todos van siendo útiles. Los menos visibles a veces son los más útiles y Dios da esa sabiduría a cada uno. Bueno, y dicho sea de paso, a los que estén escuchando el programa, ¿cierto? Eh, busquen el don que Dios tiene para ustedes. Bueno, primero busquen el don más importante que es el don de la salvación, ¿cierto? Si pueden oír el programa y no han tomado una decisión, eh, Jesucristo aún está llamando, no es un llamado en la historia, no está ahí atrás, Amén. ¿cierto? Y hablando de este programa, Jesucristo es real hoy día y Él Amén. aún sigue llamando. Si tú estás Amén. oyendo el programa y sientes que hay algo especial es porque Dios te está llamando. Y como decían por ahí los predicadores, cuando yo lo he visto, cuando el pollito rompe el cascarón, no hay manera que vuelva atrás. Si hay un destello de luz, si viste algo, si el Señor te mostró algo, Amén. no hay marcha atrás. Vas a tener que avanzar y salir completamente del cascarón. Así Amén. que Correcto. busca la salvación y está en la palabra de Dios, ¿cierto? Donde te instruye a bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentirte de tu vida y obtener el don del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante Dios es maravillosamente abundante en dar dones. Y Él te puede dar el don de sabiduría, don de lengua, don de cántico, y acá los vemos todos, Pedro. Es maravilloso ver en acción cada don tomando su lugar. Y bueno, volviendo al tema, entonces hicimos el primer contacto telefónico y ahí participé hablando de la historia de Grecia, lo recuerdo muy bien. Hablamos de dónde y cómo surgieron estos griegos, ¿cierto? Y fue maravilloso y creo que los dos programas fueron así, los dos primeros, cómo Dios abrió camino y ya estaba dentro del programa. Ya estaba dentro del programa como invitado especial, ¿cierto? En su minuto. De ahí pasaron algunos programas donde pude venir y en uno de ellos Pedro me dice, bueno, ya va a pasar de invitado a panelista. Era nuestro invitado experto. Así que fue una gran bendición pasar de invitado a panelista. Ahora no sabía muy bien, no conocía el formato, ¿cierto? Eh, con mucho nerviosismo porque no sabía qué significaba ni qué responsabilidad conllevaba el ser panelista, ¿cierto? Oficial. Sin dejar de lado la escuela dominical, que también es el otro tema que me apasiona. Y dentro de ello entonces nos involucró una buena inversión de nuestro tiempo. Y por ahí decía el hermano Vina, hablaba de las inversiones que uno hace. Y en los negocios del Señor es el mejor banco y los mejores intereses que puede otorgar el Señor cuando hacemos una inversión en sus negocios. Así que, aunque a veces no se vea, ¿cierto? Pero, ¿cuáles han sido las inversiones? El estudio, la lectura, la oración, la preparación de estos temas que hemos traído acá y siempre con el objeto y el motivo de que pueda llegar a alguien que no conoce el Evangelio y esto lo pueda captar. Una pequeña luz, un pequeño destello, ¿cierto? Pueda captar la atención de alguien y que se pueda interiorizar más e ir a la Escritura y leer qué más dice las profecías con respecto al día que estamos viviendo. Amén, amén.
Me gustó ese llamado que hizo mi hermano Octavio, eh, el don, buscar ese don, y Así en es. especial el don del Espíritu Santo, y referente a nuestra vocación, elección, recordar hacerla firme. Amén, Eso es. me gustó bastante. Y hablando de vocación, Pedro, recordemos que esa vocación es un llamado del alma, ¿cierto? Cuando encuentras el llamado del alma, esa es la vocación que tú tienes para lo que naciste, te sientes como un pececillo en el agua, ¿cierto? No hay nada que te pueda hacer frente ahí en lo que tú haces. Te sientes tan cómodo, tan feliz, tan a tus anchas, que te das cuenta que ahí es donde Dios te puso para hacer algo, Ese es el vocativo. No, ciertamente. es algo tremendo. Y me llama la atención también que hablaba de cómo es que deseaba estar en el programa. Y bueno, yo no lo sabía. Simplemente, bueno, yo creo que Dios pone ahí en cada uno el sentimiento adecuado para hacer para hacer el acto indicado. Porque me recuerdo cuando fui a invitarlo y a proponerle ser panelista oficial, fue todo bien complicado. Estábamos naciendo como radio en sí, no teníamos, por ejemplo, las dependencias que tenemos ahora. Trabajamos en la oficina de literatura y bueno, eso también es como historia aparte de cómo nació la radio. Fue algo así casi espontáneo, porque fue de un fin de semana a otro. Teníamos esta idea hace años, pero de un fin de semana a otro, nuestro hermano Moisés Gutiérrez dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la radio, vamos a grabar, no importa cómo salga, con lo que tengamos, vamos a grabar y vamos a ver qué resulta. Porque si vamos a estar planeando y que tenemos que comprar esto y también los cables y comprar acá, vamos a estar así quizás hasta cuándo. Así que mejor dijo, busquemos los micrófonos que tengamos y lancémonos. Y así fue. Nos pusimos a grabar ahí en la oficina de literatura. El hermano se consiguió una mesa con otro hermano, hermano Ronald, si no me equivoco. Los micrófonos por un lado, el cable con los hermanos de audio, micrófonos con el hermano Rolo, las cámaras con las que teníamos, las que tenía yo, las que tenía él. Yo también traje un micrófono. Y así, al siguiente domingo ya teníamos la radio empezando. Entonces, cuando surgió la idea de llamarlo por teléfono, de verdad fue un caos. Me acuerdo que ese día estuvimos como hasta la 1 de la mañana en ahí en la oficina de literatura. Estuvimos hasta muy tarde grabando y después de eso el desarmar todo fue caótico, pero para la gloria de Dios fue de bendición y así esperamos que siga siendo de bendición. Lo otro también es que empezamos con nuestro mundo, como ya a definir a los panelistas. Le hicimos una debida despedida a nuestro hermano Roberto Martínez para que él se centrara como panelista en el programa en la hora de la tarde, y decidimos empezar a grabar los programas los días domingos por razón de que ambos panelistas, y esto es como una información privada, privilegiada, digamos, para quienes nos estén escuchando. Nuestro hermano David Octavio, él vive hacia el sur, a 70 kilómetros de Santiago, y nuestro hermano David Cáceres vive en el otro lado de Santiago, vive en Quilicura. ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí de la iglesia con Quilicura, mi hermano David Cáceres? 40 kilómetros aproximadamente. 40 kilómetros. Eso no es una cantidad menor. El gasto de petróleo, el gasto de peajes, Es verdad, era... es verdad. Entonces, sí, la verdad que era todo bien complejo, eso sumado a la complejidad de los temas que íbamos a tratar. En lo personal, a mí que me gusta mucho la historia, me gusta mucho estudiar y espero poder seguir así, que Dios me vaya abriendo las puertas y poder llegar a tener la sabiduría que debiera tener toda persona que tiene temor de Dios y que escudriña Amén. la Escritura, ¿no? Llegar a tener la sabiduría, no sé, con la que se encuentra mi papá, por ejemplo, o mi abuelo, que es el pastor, algún día. Por eso es que me gustan mucho estos temas, tratarlos, estudiarlos. Cuando empezamos esto, hace ya casi un año, casi 9 meses, no, sí fue muy complejo porque fue igual cuando entré a la universidad. Salí del colegio sintiéndome un poco superior a mis compañeros y que iba a entrar a la universidad y iba a seguir tal cual. Entré a la universidad y no era lo mismo.
Me di cuenta que tuve que poner a estudiar ahora en serio, de verdad. No aprenderme las cosas para pruebas de alternativas como era en el colegio. Y me di cuenta que ya era un mundo diferente. Y lo mismo me pasó acá. Entro a estos programas y me doy cuenta que lo que yo sabía era lo básico de lo básico de lo básico, que quizás todo hermano de la novia, todo joven, ojalá de los nacidos acá y de los que han entrado, deberían empezar a conocer referente al mensaje de la hora. Para mí era lo básico. Y quedé muy atrás mano. Y bien, luego logramos definir a los panelistas y en Draw quedamos solamente los tres. Y ahora ya cuando este programa ha llegado, ha subido de nivel y ya se ha formado un poco, luego de esa reforma que tuvimos cuando nuestro hermano Daniel se retiró y nuestro hermano Roberto también, viene la pregunta a mi hermano David Cáceres. ¿Cómo se ha sentido, digamos, desde ese tiempo, desde cuando esto se reformó y las últimas conversaciones que hemos tenido con nuestro pastor? ¿Cómo se ha sentido y cómo se siente? ¿Cuál es su ánimo para el año que viene, referente a nuestro programa? Bueno, expectante. Siento que Dios nos ha bendecido, nos ha dado un crecimiento como mismos panelistas. Siento que particularmente el David Cáceres, que empezó hace 9 meses atrás, definitivamente no es el mismo que está hoy. Amén. Hemos tenido un crecimiento, Dios nos ha dado más madurez y con mucho ánimo, porque si Dios nos ha bendecido hasta aquí, de seguro que Él nos seguirá bendiciendo en un futuro. Ahora, yo, escuchando el programa, escuchándote, Pedro, también pensaba, y quizás el amigo oyente que nos esté sintonizando, quizás puede ser nuevo en el mensaje, o un creyente recién bautizado, o alguien que está buscando de Dios y que encontró este link en internet y se sintió cautivado a escucharnos. Quizás él pudiera pensar, ¿por qué nosotros vamos a mirar este mundo terrenal, por así decirlo, si Jesús nos dice y nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia? Amén. Entonces, que alguien pudiera decir, ¿por qué ustedes están preocupados de mirar este mundo y no hacerle caso a Jesús cuando Jesús nos dice que busquemos el reino celestial? Pero entonces yo te respondo que si eres nuevo y estás empezando a estudiar la Biblia, te darás cuenta que la Biblia es un libro escrito en parábolas, en alegorías. Entonces, ¿cómo podemos buscar el reino de los cielos si no podemos entender las Sagradas Escrituras? Eso lo podemos ver en Hechos, cuando Felipe se acerca al etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces, ahí entra este programa. El profeta, en el primer libro del estudio de adopción, Efesios, paralelo con Josué, en el comienzo del mensaje, el profeta dice que la predicación es una cosa maravillosa, pero la enseñanza va más allá de eso. Porque la predicación, por lo general, atrapa al pecador y lo trae bajo condenación por la palabra. Pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. Entonces, amén, nosotros, y yo particularmente, estoy buscando de Dios y orando para que a través de estos humildes servidores, ustedes, hermano Octavio, hermano Pedro, hermano, que les habla, Dios permita que de alguna manera podamos ayudar a esa labor de colocar al creyente posicionalmente en lo que él es. Y esa es la invitación de este programa. Amén, amén. Esa es precisamente la invitación de este programa. Y me encantó como lo describió nuestro hermano David Cáceres, porque, bueno, y ahí es cuando demuestra que él es el panelista predicador que tenemos en nuestro programa. Porque de verdad que es así, es que
como lo bien le dice nuestro hermano Branham, ¿no? Quien la explique. Correcto, correcto. Eh, y bien, por honor al tiempo también, mi hermano Octavio, la misma pregunta, ¿cómo se siente desde cuando inició este camino con este programa? ¿Cómo está ahora y cuáles serían sus expectativas para el futuro, Dios mediante? Bueno, me siento bastante cómodo, bastante bien. Es un gran desafío. Siento que debo estudiar más, ¿ya? Y tú dirás, pero si eres profesor de historia, pero aún así hay que estudiar más. Por ahí escuchaba que nuestro hermano Bill se dedica horas diarias, todos los días, a un régimen de estudio para lograr un dominio de los temas que tiene. Y cuando tú te pones a pensar que para poder establecer un tema, no es llegar y establecerlo, o sea, son años de estudio, ¿cierto? Amén. Y bueno, he estado dándole vuelta a una escritura que tenía por ahí en mi mente, ¿cierto? Hace muchos años y la quiero compartir porque habla justamente lo mismo. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos un gran desafío, ¿cierto? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, pero son para llevar bajo dominio, ¿cierto? Estas ideas que se pueden levantar, estos pensamientos en contra de Cristo, con la sabiduría de la palabra, como le decía hoy día a los niños, la Biblia contiene todo. Tú en la Biblia vas a encontrar todo, conocimiento de geografía, conocimiento de agricultura, Amén. de ganadería, de astronomía, de astrología, de arquitectura. Vas a encontrar absolutamente lo que necesites. Amén. Dios es preocupado de todo, de orfebrería, de artesanía, de todo está acá. Tenemos una playa de personas que se dedicaron a escribir acá en la palabra de Dios, inspirados por Él, y encontramos dentro de eso lo que tú necesites, Pedro. Por lo tanto, hay un gran desafío para seguir estudiando, seguir preparando los temas y poder entregar un tema de conversación dentro de los programas que pueda ser de bendición, que pueda dar un destello de luz a la persona, al que está escuchando el programa y se puede interiorizar Amén. un poco más por conocer de Dios, por conocer la hora que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? No es por ser alarmante, o sea, el pastor lo ha predicado, está lleno de personas que hoy día están predicando el fin del mundo. Ya no somos nosotros que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Los científicos están hablando de que el mundo se está acabando. Estamos viendo los efectos, ¿cierto?, de este calentamiento global, de esta forma violenta de uso de los recursos naturales, ¿cierto? Los sistemas económicos que estamos teniendo, los movimientos sociales, todo está apuntando a que este mundo está por acabar. Pero dentro de eso debe haber una persona y deben haber jóvenes, ¿cierto? Y adultos también, preocupados de sí mismos, ¿cierto? De qué va a suceder con ellos viendo los acontecimientos actuales. Y Amén. frente a ellos nos gustaría ser un pequeño faro, una pequeña luz que les pudiera ayudar, les pudiera entregar un poco más de esperanza a quien oye este programa y decir, Amén. oye, hay algo vivo, hay algo real, la Biblia tiene algo real para mí, hay un mensaje que se ve real, que se ve que hay gente que está viviendo esto y se ve feliz, porque estamos Correcto. en un mundo de infelicidad, estamos en un mundo de tristeza, estamos en un mundo desgraciado, lejos de la gracia, donde se refleja en los comportamientos de las personas, mucha gente sumida en la droga, sumida en el alcohol, sumida en los vicios, sumida en los juegos, ¿cierto? Y todo eso porque no tienen a la persona más importante que nosotros tenemos, y ese es Jesucristo en su vida. Amén. Y si tú me preguntas las expectativas para este otro año, me gustaría mucho seguir participando de este programa y ser un pequeño faro. No sabemos cómo, pero oramos de que estos programas lleguen de una u otra manera al predestinado que está en algún lugar.
acá se aplica muy bien echar el pan sobre las aguas. De verdad, porque cuando el dicho dice, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo verás. Cuando tú echas el pan sobre las aguas, no tienes idea dónde va a parar, ¿cierto? Y nosotros cuando hacemos estos programas no tenemos idea dónde van a llegar. La Amén. internet tiene este tema que estamos grabando, estamos diciendo algo, no sabemos si va a llegar acá a Chile, a un rincón recóndito de América del Sur, del Norte, no sabemos. Estamos creyendo que Dios dirija esta onda, ¿cierto? Y llegue al predestinado que tiene que oír y pueda tomar una Amén. decisión y se acerque más a Dios. Amén, amén, amén. Así que ese es el desafío, Sí, con Señor. muchas ganas, Pedro, de seguir. Muy agradecido que me hayan considerado en este programa, de ser el Sí, amén. invitado telefónico al panelista oficial, ¿cierto? Y con una gran responsabilidad y desafío. Así que eso es, feliz, agradecido con Dios y esperamos ser una bendición a creyentes como a no creyentes. Amén. Bueno, yo también ya para ir terminando, quiero dar la gloria a Dios y también agradecerle. Y seguidamente a ustedes también por haberme acompañado en esta aventura, ¿no? En esta aventura que primero era un poco como una incertidumbre, ¿no? No sabíamos hacia dónde íbamos a caminar. Sabíamos lo que queríamos, pero necesitábamos la guianza del Señor para poder llegar hasta donde estamos el día de hoy. Seguro que sí. Porque nuestro pastor, él nos fue ayudando, él nos fue guiando y él nos fue indicando ya a la última hora de qué era lo que nosotros debíamos hablar si íbamos a plantear la idea de nuestro mundo. Entonces, y es lo que vamos a hacer, Dios mediante, ahora entrado este año, el año que viene, el año 2020, entrado este año, y depende del tiempo que nos dé el Señor, porque, oye, a propósito, el otro día estaba viendo en History Channel un documental sobre el Papa Francisco y le llamaban el Papa del fin del mundo. Oh, Mira. O sea, un paréntesis. Más o menos también para ver en qué tiempo nos estamos ubicando. correcto. Entonces, el pastor habló de que debíamos enfocar nuestro programa en hablar de las profecías que hoy día vemos que se están cumpliendo, de las profecías que vemos que atrás ya se cumplieron. No, por ejemplo, no sé si usted, hermano, no ha seguido en estos programas. En los programas anteriores estuvimos hablando de los ayes, el primer ay, el segundo ay. También, por ejemplo, tocar cada uno de esos puntos por separado es nuestra intención para el próximo año, porque queremos hablar, como dice en Primera de Corintios, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no de este mundo. No de este Amén. mundo. Sí, cuando partimos, quizás lo hicimos muy apegado, yo por mi parte muy apegado a lo que era en la universidad. Traje un estudio de acuerdo a lo que yo mismo había leído en un libro, por ejemplo, entre varios, pero de uno que me acuerdo de La democracia en Aristóteles, por ejemplo, me recuerdo. Porque queríamos hablar de acuerdo, estábamos muy tirados, ligados a la sabiduría de este mundo. Gracias a Dios y a su bendita guianza nos fuimos dando cuenta y cambiando el rumbo de este programa para que se convirtiera en lo que debía convertirse y en lo que debe ser. Me gustaría ir cerrando con esta escritura en Proverbios 2. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, que es de la sabiduría de la que vamos a estar conversando en programas Amén. venideros. Amén, amén. Así que ya para despedirnos, mi hermano David Cáceres, Sí, mi hermano. eh, algunas palabras ahí de despedida en el cierre de este programa, porque al parecer nos quedan 2 minutos y no me están informando desde ahí. Wow. Bueno, a todos los que nos escuchen, a todos los que les llegue este programa, que Dios les bendiga, que este cierre de año hayan en lo ideal alcanzado metas y metas espirituales, Amén. que Dios sea llenando sus corazones, dándoles la paz que solo Él les puede dar, que tengan unas muy buenas fiestas junto a sus familias
y que recuerden y reciban el verdadero regalo envuelto de Dios. Dios les bendiga. Amén. Mi hermano Octavio. Bien, eso muy bien, como dice David, ¿cierto? Bueno, dentro de una de las cosas que yo he estudiado hasta ahora, aparte de profesor, soy contador y soy auditor. Entonces uno piensa que a final de año el trabajo del auditor y el del contador es hacer un balance, donde tiene que ver los ingresos, las salidas y los resultados, ¿cierto? Y eso implica si tuviste pérdidas o ganancias. Esperamos, como bien dice David, hacer el balance de nuestra vida y que haya números positivos, números azules, ¿cierto? En lo espiritual, bueno, también, Amén. ¿por qué no en lo material? Así que no nos limitemos. Que Dios nos haya bendecido en este año, ¿cierto? Y que el próximo que viene sea un gran año. No sabemos cuándo se termina todo esto, ¿cierto? Para este mundo, porque para nosotros no tiene término. El creyente no tiene fecha de caducidad. El creyente tiene no tiene fecha término, no es perecible, ¿cierto? Amén. No es Es perecible, eterno porque es Él puso eterno. eternidad en nuestros corazones. Así que para nosotros, cuando esto acabe, no será un acabo para nosotros, sino que nosotros continuaremos en este reino y lo conoceremos y sabremos bien cómo es. Y esperamos Amén. que no solamente para nosotros, esperamos que al máximo posible podamos alcanzar a todos. Sí, Señor, amén. Hasta el Así que eso último. es feliz de estar ya cerrando este año y muy agradecido con Dios. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden que en nuestro programa, aquí nosotros, estamos hablando de estas cosas que se nos fueron dichas en misterios y esta revelación fue obtenida gracias al mensajero de la edad, nuestro hermano William Marion Branham, profeta de Dios. Y recuerde que el Señor Jesús está viniendo, Él ya está en camino, Él ya está por llegar. Eso es lo que nosotros siempre estamos confiando. Es lo que nos mantiene con vida, es lo que nos mantiene aquí con esperanza y en la expectativa de un inminente rapto. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que esto sea de bendición y confiamos en Dios en que Él hará lo imposible mientras que nosotros estemos luchando por hacer lo que nos sea posible. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga.